Vamos a hacer una oración. Padre, tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Eso es lo que hoy queremos que sea, Señor, en esta enseñanza, que tu palabra guíe nuestros caminos, alumbre nuestros caminos, alumbre, Señor amado, nuestras almas, lo que está muy dentro de nuestro corazón. Ven a alumbrarlos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te lo suplicamos. Amén, Señor. Amada persona, estamos por culminar unas enseñanzas que tienen que ver con la eternidad, lo que va a ocurrir en la eternidad. El día de mañana que el ser humano muera, hay una eternidad que inicia prácticamente el ser humano, las personas. Hemos estado hablando 4 temas de la eternidad, hemos estado compartiendo acerca de las bodas del Cordero de Dios, los invitados a las bodas, hablamos del cielo, hablamos del tema del infierno. Hoy vamos a hablar de un suceso que también va a haber en la otra vida, en la eternidad. Algo que también va a ocurrir, amados, es un juicio, a la cual la Biblia le llama el juicio final. Pero antes de entrar a esta enseñanza, vamos a tener un recordatorio de lo que compartíamos con ustedes. El libro de Lucas, capítulo 12, en el versículo 5, nos enseña en la escritura lo siguiente: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Explicábamos que nuestro Señor Jesucristo fue el que habló más acerca del tema del infierno. De los 2000 versículos que registran las palabras de nuestro Señor Jesucristo, sus enseñanzas, el 15% aproximadamente corresponden con los temas del infierno y del juicio. El 15%, amados, de estos 2000 versículos aproximadamente. De las más de 40 parábolas que hay, aproximadamente 43, 44, pero más de las 40 parábolas que nuestro Señor Jesucristo habló, enseñó, la mitad de ellas están relacionadas con el juicio eterno y las consecuencias del pecado, de lo que hay después de esta vida, de la invitación que el Dios de los cielos hace a una preparación a los seres humanos para la eternidad. También compartíamos con ustedes que la palabra infierno viene 13 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de las cuales nuestro Señor Jesucristo habló 11 veces. Y las otras 2 veces la habló, por ejemplo, Santiago. Vamos a ver Santiago en el capítulo 3, versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma, dice Santiago, es inflamada por el infierno. ¿Qué nos deja ver esta porción de la escritura? Que Santiago nos deja ver que hay un infierno. Pedro también lo mencionó. Vamos a ver la segunda carta de Pedro en el capítulo 2, en el versículo 4, donde dice lo siguiente: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces Jesús menciona 11 veces la palabra infierno, el tema que tiene que ver con el infierno, y las otras 2 veces fue Santiago y fue Pedro. Explicábamos también con ustedes que la palabra infierno en el griego significa Gehenna, y el Gehenna es una referencia al valle de Hinnom, que estaba ubicado al lado sur de Jerusalén y que servía como el basurero de la ciudad, en este caso de Jerusalén. El Gehenna tiene que ver entonces con un basurero que se encontraba en el valle de Hinnom, a las orillas de Jerusalén. Y así como nuestro Señor Jesucristo hablaba con parábolas, hacía una comparación, alguna semejanza de lo que era el reino de los cielos, comparándolo con algún suceso de aquí de la tierra, para que nos quedara claro a nosotros lo que Él nos quería transmitir en cada parábola. Entonces
el Señor Jesucristo toma algo como viene siendo el Valle de Hinnom, ese basurero que según algunos estudiosos dicen que el fuego nunca se apagaba y que había humo y que había prácticamente constantemente ese fuego. Jesús dice, miren, hay un castigo eterno. Así como ustedes ven este Valle de Hinnom, este basurero que siempre hay humo y hay fuego, quiero decirles que hay un castigo eterno y hay fuego y hay humo y hay gusanos, etcétera, etcétera, todo lo que estuvimos nosotros explicando. No es como en un momento dado dicen las personas, que aquellas que dicen que el infierno no existe. El infierno sí existe, pero ellos dicen que no, porque dicen que la palabra Gehenna tiene que ver con ese basurero. Y en efecto, tiene que ver con ese basurero que estaba a las orillas de Jerusalén. La palabra infierno, eso es lo que significa. Pero Jesús lo toma como una comparativa, lo relaciona con respecto a ese castigo eterno que se va a dar en la otra vida, a ese lugar que la Biblia lo llama Seol, lo llama Hades, y en este caso nuestro Señor Jesucristo, Santiago y Pedro dicen que es el infierno. Amados, no pudieron haber sido arrojados al infierno, en este caso al basurero, al Valle de Hinnom, Satanás y todos los ángeles que pecaron contra de Dios, porque Pedro nos dice que ellos fueron arrojados al infierno, Satanás y todos esos ángeles. No creo que hayan sido arrojados al Gehenna, en este caso al Valle de Hinnom, a ese basurero. Entonces estamos hablando de que Jesús utiliza solamente ese Gehenna, o esa comparación la hace para darnos a entender, o para darle a entender a la gente de aquel tiempo y para nosotros también, que el infierno es un lugar de tormento, es un lugar de castigo, es un lugar espantoso, horrible. Mirábamos también que en el Antiguo Testamento ya se nos hablaba del lugar del castigo eterno. Deuteronomio capítulo 32, versículo 22. Si bien en el Antiguo Testamento no viene la palabra infierno, pero viene esta palabra que compartíamos con ustedes. Dice de la siguiente manera: porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. ¿Qué hay en el Seol? Fuego. Job capítulo 24 versículo 19 dice de la siguiente manera: la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol a los pecadores. ¿Qué nos dice aquí la Escritura? ¿Qué es lo que arrebata el agua de la nieve? El calor. ¿Qué es el calor? Pues prácticamente el que vienen siendo los rayos solares, es fuego, más que el sol está sumamente lejos de la tierra, pero su calor, eso hace que se venga a descongelar lo que viene siendo la nieve, se venga a deshielar. Bueno, dice la Escritura que el Seol de la misma manera hace con los pecadores. Podemos nosotros ver con estos dos pasajes que en el Antiguo Testamento la Biblia ya nos hablaba con respecto de este castigo eterno, donde hay fuego y donde va a estar atormentando, en este caso, a los pecadores. También vimos que hubo quienes descendieron vivos al castigo eterno. En Números capítulo 16, versículo 30 al 34, nos dice lo siguiente: mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas las palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también
la tierra, no nos trague también la tierra. En pocas palabras, aquí vemos nosotros que hubo gente que Dios castigó, que los envió vivos a este castigo eterno, al Seol, a la otra vida, a ese lugar donde van a estar todas aquellas personas que no quisieron tomar en cuenta a Dios aquí en la tierra. Entendámoslo de la siguiente manera: al infierno. También compartíamos con ustedes que la palabra Seol viene 65 veces en la Biblia, y en el hebreo significa Sheol, y a la vez tiene ese significado la palabra Sheol: mundo de los espíritus que han partido. Es el mundo donde las almas que han partido de esta tierra llegan a ese lugar, llegan a ese destino. Y solamente son dos lugares: el cielo o el infierno. Eso es lo que significa Seol, el mundo de las almas, de los espíritus que han partido. Explicábamos que la palabra Hades viene 10 veces en el Nuevo Testamento, y la palabra Hades igual significa que la palabra Seol, es el lugar de las almas perdidas que han partido. Es el lugar a donde las almas vivientes aquí en la tierra, cuando mueren, pasan al Hades. Lucas capítulo 16 versículo 23 dice de la siguiente manera: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y en el Hades dice la escritura que este rico alzó sus ojos estando en tormentos, y que había visto a Abraham y a Lázaro en su seno. Explicábamos que esto no es una parábola, sino es una historia, algo que ocurrió y que Jesucristo sabía que había pasado. De estos personajes, de Lázaro que muere, este rico que muere, no preparado, y que él en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Hades y Seol son lo mismo. Vamos a ver Hechos capítulo 2 versículo 27, y nos dice la siguiente manera la palabra: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? Dice: no dejarás mi alma en el Hades, en el mundo donde las almas pasarán toda su eternidad, que vimos que hay dos lugares, y aquí la escritura nos deja ver que Jesucristo, su alma no iba a ser dejada en el Hades. Pero fíjate lo que dice el libro de los Salmos capítulo 16 versículo 10. Dice lo mismo, pero de esta manera: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Por eso yo le decía que Hades y Seol es el mismo lugar. Ahora vamos a ver en este último punto de recordatorio que compartíamos con ustedes la semana pasada, es que infierno y Hades son lo mismo. Infierno y Hades es lo mismito. Vamos a ver Mateo 5:22, y dice de la siguiente manera: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí Jesús menciona no el Gehenna del basurero, sino el lugar donde van a ir aquellas almas que no quisieron tomar en cuenta al Dios de los cielos. Y sobre todo aquí se está refiriendo a una persona enojona, a una persona que no quiso perdonar a su prójimo. Dice la escritura que él va a quedar expuesto, si no se arrepiente, al infierno de fuego. Ahora vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 16 versículo 23 y versículo 24. Repito, estamos hablando de que infierno y Hades son lo mismo. Y también hablábamos que Hades y Seol eran lo mismo. Entonces, en conclusión, Hades, Seol e infierno, estamos hablando de un mismo lugar. El mismo lugar, amada persona. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua,
¿Por qué? Porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué hay en el infierno? Fuego. ¿Qué hay en el Hades? Fuego. Amados, en el mundo de la eternidad, en el otro mundo donde van a pasar las almas, hay dos lugares, decíamos: cielo e infierno. Solamente hay dos lugares. En alguno de esos dos lugares, usted y yo vamos a ir a parar el día de mañana. Les soy honesto, Dios quiere que todos nosotros vayamos a parar ¿a dónde? A la gloria eterna. Él no quiere que vayamos al infierno, porque ya explicábamos en esa enseñanza que Dios había hecho el infierno no para los seres humanos, sino para el diablo y los ángeles que pecaron. Dice Isaías capítulo 66, versículo 24, refiriéndonos al mismo punto, este último punto: infierno y Hades son lo mismo. Dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Amados, en el infierno, en el Hades o en el Seol hay un fuego que nunca se va a apagar. En conclusión, entendámoslo de la siguiente manera: en la otra vida, en la eternidad, sea infierno, sea Hades, sea Seol, solamente hay dos lugares, no nos confundamos, solamente hay dos lugares a donde van a ir nuestras almas: a la gloria eterna o al lugar de castigo eterno. Eso es todo. Y no nos metimos en detalle si el infierno está en el centro de la tierra, si está en algún otro lugar. Creo que no nos gustaría experimentar o saber personalmente dónde está el infierno. Con que usted y yo lo creamos, porque la Biblia lo dice, Jesús lo menciona, que el infierno es real, existe, y es un lugar de tormento, como explicábamos en esa enseñanza. Compartíamos cómo es el infierno. También compartíamos que el infierno fue hecho para el diablo y los ángeles que pecaron contra Dios. Y también, por último, hablábamos quiénes estarán en el infierno. Eso es lo que va a ocurrir en la otra vida algún día, con cualquiera de nosotros o con toda la raza humana. Pasaremos a la eternidad, a esos dos destinos. Entonces, hoy compartiremos con ustedes un suceso más que se dará en la eternidad, y ese es el juicio final. El juicio final. La Biblia nos habla de este juicio, y primeramente vamos a ver que el Antiguo Testamento nos habla del juicio de Dios a los seres humanos. ¿Por qué siempre sacamos la Biblia? Porque la Biblia es nuestra máxima autoridad, es nuestro modelo a seguir, es la palabra de Dios, es nuestra guía que Dios ha puesto para que nosotros los seres humanos la creamos y dirijamos nuestra vida, o para conocerlo a Él, etcétera. Entonces el Antiguo Testamento nos habla del juicio que va a haber, del juicio de Dios a los seres humanos, que Dios va a juzgar a los seres humanos y va a ser un juicio final. Fíjate lo que dice el libro de los Salmos en el capítulo 9, versículo 7 y en el versículo 8. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Y dice el versículo 8: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. ¿Qué nos deja ver esta porción de la Escritura? Que va a haber un juicio. Desde el Antiguo Testamento, 1000 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, ya se hablaba que Dios va a juzgar al mundo con justicia. No va a ser injusto Él en su juicio, va a ser muy justo, va a ser muy recto cuando Él juzgue a todo ser humano, hombre o mujer, etcétera. Él va a ser muy justo en su juicio. Pero vamos a ver el libro de Eclesiastés en el capítulo 11, en el versículo 9, donde nos deja ver también algo similar a lo que miramos en el libro de los Salmos. Eclesiastés 11:9 dice: Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. O sea, desde la adolescencia el ser humano es cuando decide hacer lo bueno o hacer lo malo. Placer en tu adolescencia es cuando los adolescentes necesitan ser guiados por el camino correcto, hablarles, instruirles.
porque si no se les instruye, ellos van a empezar a tomar placer en su corazón, en su carne, y van a hacer lo malo, porque van a tomar un placer. Pero dice la Escritura: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Es correcto, el hombre puede hacer lo que quiera, el adolescente, el joven, el adulto, usted y yo, todos los seres humanos podemos hacer lo que nosotros querramos. Dios respeta esa decisión, mas sin embargo, Él no está de acuerdo con las malas decisiones que tome el ser humano, con los malos actos. Él nos dice: no se porten mal, guarden mis mandamientos, etcétera, etcétera. Pero si ustedes deciden no guardar mis mandamientos, una cosa sí les digo: yo los voy a juzgar. Yo les voy a pedir cuentas de su estilo de vida, porque yo, su creador, el Dios de los cielos, les estoy mandando que guarden mi palabra, que guarden mis mandamientos. No es una observación, no es una recomendación, no es una sugerencia lo que el Dios de los cielos, amada persona, manda o mandó en el monte Sinaí. Él nos dice que los mandamientos es para nosotros los seres humanos, son universales y que los debemos de guardar. Y si nosotros no los guardamos, Dios dice: está bien, no hay problema, pero yo te voy a pedir cuentas de tu estilo de vida. Yo te voy a juzgar. Algunos dirán: pero ¿por qué Dios es así? O sea, no debe de ser así Dios. Y yo pregunto: ¿qué padre no castiga a su hijo? ¿Qué padre no exhorta a su hijo? ¿Qué padre o qué madre no amonesta a su hijo? ¿Por qué lo amonesta? No seas así. ¿Por qué le dices cosas? No seas así. No seas malo. ¿Verdad que no podemos nosotros verlo de esta manera? A Dios no lo podemos ver de esta manera. Él es nuestro creador y Él nos dijo: ustedes, criaturas mías, creación mía, yo quiero que vivan de esta manera para que sean felices, para que me amen, para que me respeten. Yo quiero que vivan de esta manera. Y amados, qué interesante, vemos nosotros que Dios va a juzgar a las personas. Por eso le dice: gózate, ándale, no me tomes en cuenta, joven, adolescente, no me tomes en cuenta, persona adulta, está bien, no me tomes en cuenta, pero una cosa sí te digo: nos vamos a ver y yo te voy a juzgar, yo te voy a pedir cuentas. Va a juzgarnos a todos. Nadie se va a escapar a ese juicio. Ningún cura, ningún líder, ningún pastor, nadie. Todos vamos a estar ante ese juicio. Fíjate lo que dice Eclesiastés capítulo 12 en el versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En pocas palabras, qué importante es guardar los mandamientos de Dios, porque eso es todo del hombre. Es lo mejor que puede hacer el ser humano, porque si no lo hace así, Dios va a pedir cuentas de cada una de sus obras. Pero dice Eclesiastés 12:14 lo siguiente: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué nos deja ver aquí la porción de la Escritura? Eclesiastés 12:14, que Dios va a traer toda obra, toda, y toda es toda, todas tus obras, todas nuestras obras, Él las va a traer a juicio. ¿Qué quiere decir esto? Hey, y pon tu nombre. Hey, hombre, mujer, ¿por qué hiciste esto? Yo no te ordené que hicieras esto. ¿Por qué lo hiciste? Yo te dije que no lo hicieras. ¿Por qué te atreviste a hacerlo? ¿No tomases en cuenta mi palabra? ¿No tomases en cuenta mis mandamientos? Joven, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo hiciste? A ver, ¿por qué hiciste esto otro? Y así, cada obra, sea buena o sea mala, Dios va a estar diciendo, va a estar mencionándolas en ese día del juicio, sea una obra buena o sea una obra mala. Oye, ¿por qué hiciste lo correcto? Señor, porque tú me dijiste que hiciera lo correcto. Exacto, qué bueno que hiciste lo correcto, qué bueno que hiciste lo bueno. Amados, dice la Biblia que va a haber un juicio. Estamos hablando el puro Antiguo Testamento, varios pasajes, varios versículos que nos dejan ver desde el Antiguo Testamento que se nos menciona que va a haber
un juicio, que Dios nos va a pedir cuentas de nuestras obras, de nuestros actos, sean buenos o sean malos. Pero dice Eclesiastés 3:17, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Amados, hasta los cristianos van a ser juzgados. Todo cristiano, personas no cristianas, justos e injustos, limpios o impuros, etcétera, al justo y al impío va a juzgar Dios. Es muy cierto que la Biblia nos enseña que los cristianos van a ser juzgados en el tribunal de Cristo, pero vamos a ser juzgados. Pero también los injustos van a ser juzgados. Hemos visto varios pasajes del Antiguo Testamento que hablan de esto, que va a haber un juicio. Ahora vamos, como último punto de esta enseñanza, porque vamos a tener dos partes. Hablar del juicio final en una sola enseñanza, créame, sería muy largo. Hemos dividido el juicio final en dos partes y nos estamos enfocando solamente en estudio de varios versículos, tanto del Antiguo Testamento, que nos hablan, que nos gritan, que nos dicen que va a haber un juicio final. Cientos de años antes del Nuevo Testamento, antes de que llegara Cristo, miles de años antes, va a haber un juicio final. Dios va a juzgar a los seres humanos. Segundo punto, el Nuevo Testamento también nos habla del juicio final. Y vamos a abrir la escritura en el libro de Romanos, en el capítulo 14, en el versículo 10, en el versículo 11 y versículo 12. Pero vamos a leer primeramente el 10. Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Haz una pregunta. ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Una exhortación a los dos, tanto al que juzga y tanto al otro que menosprecia. Porque dice, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amados, nadie se va a escapar. Aquí esta porción de la escritura, Pablo les dice a los de Roma, hey, cristianos de Roma, abusados, no estén de juiciosos, no estén allí afectándose, lastimándose, etcétera. No se estén menospreciando, vístanse de humildad, tengan temor de Dios, porque saben una cosa, vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Vamos a dar cuentas a Dios de nuestro cristianismo. Vamos a dar cuentas a Dios de nuestros actos en Cristo Jesús. Y dice Romanos 14:11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y dice el 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vamos a dar cuenta de sí, esto es, de nuestros actos. Ni yo me voy a escapar, ni ningún líder, ni ningún pastor, nadie nos vamos a escapar de estar dando cuentas a Dios. Nadie, amada persona. Yo sé que lo estoy leyendo y lo estamos viendo rápido, pareciera ser como si fuera algo muy lejano, pero no, amados. En un abrir y cerrar de ojos aparecerá el que ha de venir, y si no, en un abrir y cerrar de ojos podemos morir. Así nos acostamos y a lo mejor no nos levantamos. Así gente ha muerto, en una salidita, en una tragada de saliva, hay gente que se asfixia y se muere. No lo sé, amados, no lo veamos tan lejano, pero eso va a acontecer. Dios nos va a pedir cuentas. Entonces dice Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y Dios le va a pedir cuentas a cada cristiano. Ningún cristiano se va a escapar. Hey, te entregué un talento, ¿por qué no lo trabajaste? Hey, te entregué 2 talentos, ¿por qué no los trabajaste? No, Señor, es que tuve miedo. ¿Cómo que tuviste miedo? Y vamos a dar cuentas. Todos vamos a dar cuentas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
vuelve Dios a hablar a la gente del pueblo de Dios, a la gente cristiana, a la gente que creía en Cristo. En este caso, primeramente Pablo les dice a los de Roma: hey, vamos a estar rindiendo cuentas ante el tribunal de Cristo. Pero luego Pablo se traslada a los de Corinto y les dice: hey, vamos a estar rindiendo cuentas ante el tribunal de Cristo. No nos confiemos, no te confíes, cristiana, cristiano, porque tú también vas a estar rindiendo cuentas ante Dios. ¿Y qué cuentas vas a dar? Por eso es necesario que vivas de una manera correcta, agradable ante los ojos de Dios y ante tus semejantes. Romanos capítulo 2, versículo 5, fíjate lo que dice. Pablo les dice a los de Roma, dejamos un poquito a los cristianos, y dice aquí: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y aquí la Escritura da una palabra fuerte, y aquella palabra fuerte es para personas que escucharon el Evangelio, que escucharon la palabra y que no quisieron arrepentirse de sus pecados, que no quisieron dejar de hacer lo malo. La Biblia nos enseña aquí claramente que esa persona está atesorando ira para el día de la ira. Ira para el día de la ira. Pero dice la Escritura que esa persona se va a encontrar ante el justo juicio de Dios. Pero fíjate lo que dice Romanos 2, 6 y 7: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Y dice el 8: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia. Y dice el 9: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y aclara: al judío primeramente y también al griego. Nadie se escapa, amados. Nadie se escapa, porque Dios no hace ninguna diferencia, ninguna distinción de personas. Todos van a estar rindiendo cuentas ante el Dios de los cielos en ese juicio, a lo cual la Biblia le llama el juicio, o le hemos puesto nosotros el juicio definitivo o el juicio final. Y dice el versículo 10, Romanos 2:10: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces la Escritura aquí es clara. Dice aquí Dios que Él va a juzgar a los judíos, a la gente del pueblo de Dios, a los cristianos, pero también va a juzgar a aquellos que son griegos o aquellos que son gentiles, porque Dios no hace acepción de personas para con Dios. Aquí no va a haber influencias, aquí no va a haber como pasa en aquellas universidades, porque es el sobrino del rector, es el sobrino de la directora, entonces él pasa de cajoncito, él no va a presentar ningún examen de admisión, él pasa directito a la banquita. Ahí en el juicio de Dios no va a haber eso. Todos, no hay ninguna distinción. Es que ya llegó aquí Esteban. No, mi Esteban, a ver, ¿qué hiciste? O que ya llegó aquí Pablo. A ver, Pablo, ¿qué hiciste? Te estoy hablando de santos hombres de Dios. Con mayor razón nosotros vamos a estar ahí igualitos que ellos, igualitos, en filita, así delante de Dios, rindiendo cuentas. Él nos va a estar pidiendo: hey, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué te comportaste de esta manera? ¿Y qué vas a responder tú y qué voy a responder yo? ¿Cómo vamos a estar respondiendo? ¿Sí me explico? Eso es algo interesante. Y eso es algo que algún día vamos a hacer. Y eso nos debería de dar, ¿por qué no? Temor. Hermanos y amigos, imaginémonos que ahorita, así, nada más por la pura palabra de Dios, ¡pum!, dijera: aquí mueren todos y vámonos a rendir cuentas. De una vez, ¿cómo va? Y que Él empezara a decirnos: a ver, ¿por qué hiciste esto? ¿Tú qué le vas a decir? ¿Yo qué le voy a decir? ¿Qué le vamos a decir? Eso es lo que va a pasar en un futuro. Eso es lo que va a ocurrir, porque Dios no hace acepción de personas. Y fíjate lo que dice 1 de Pedro capítulo 4 versículo 3:
Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta, dice aquí Pedro, ya basta ese estilo de vida, ya no más ese estilo de vida como andan aquellas personas que son gentiles, que no conocen a Dios, que andan en lascivias, que andan en concupiscencias, que andan en embriagueces, que andan en orgías, que andan en disipación y abominables idolatrías. Basta ya. Y dice el versículo 4: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, los están molestando. Ándale, échate una, ándale, una no es ninguna, ándale, pruébate esta tequila, pruébate esta botella, ándale esto, ándale aquí, ándale allá. Ahí están allí. ¿A poco tú muy santo? ¿A poco tú muy puro? ¿A poco tú muy cristiana? ¿A poco tú muy santa? ¿Por qué? Ahí están ultrajando, ahí están molestando a las personas porque no hace lo mismo que ellos. No te comportas como ellos. Se burlan de ti, se burlan de la hermana, del hermano, de la ancianita, del ancianito. No respeta, la gente se burla. Amados, ¿por qué burlarse de alguien que quiere hacer bien las cosas? ¿Por qué burlarse de alguien que no quiere emborracharse, que no quiere fornicar? Como me decía una persona: es que a mí mi padre me enseñó para hacerme hombre. Él me obligó y me llevó a acostarme con una prostituta para que no fuera homosexual. Lo obligó. No debemos nosotros hacer eso. No tenemos que hacer eso. La mentalidad del ser humano no es correcta. No toma en cuenta los principios de Dios. Y me refiero a aquellos que no toman en cuenta a Dios. Basta ya ese tiempo. Amados, todas estas enseñanzas compartidas para que tú te prepares. Qué lamentable será que si tú no atiendes al llamado de Dios, qué lamentable sería que tú murieras sin Cristo y no estés preparado, preparada, y no rindas buenas cuentas con Dios. Vas a ir a parar al lago de fuego, al infierno, por toda tu eternidad. Basta ya, dice la Escritura. Ya no andes en tus lascivias, ya no andes en tus concupiscencias, ya no andes en tus orgías, ya no andes en tus fiestas desenfrenadas, ya no andes en tus borracheras. Ya, basta ya, basta. Ya no andes en idolatrías. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 4 y 5 dice también: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos, dice el versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ya hablamos que en el Antiguo Testamento se nos menciona que va a haber un juicio. Todos los seres humanos van a ser enjuiciados por Dios. Nuevo Testamento nos está diciendo lo mismo. Va a haber un juicio, a la cual nosotros le hemos llamado el juicio final. Segunda de Pedro 2, 9 y 10. Dice así las Sagradas Escrituras: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Desprecian que Jesús dirija sus vidas. No quieren ser dirigidos por Jesús. Son sabios, sabias en su propia opinión. Entonces dice aquí la Escritura que Dios puede ayudar a una persona piadosa a librarla de la tentación, de una caída, de un pecado. Pero también Él está reservando a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Oh amados, es clara la palabra de Dios, es muy clara. Va a haber un juicio. Dios nos va a pedir cuentas.
Así como cuando llegan los hijos con papá y mamá, o llega el papá de un viaje y le dice a sus hijos: hijos, ¿cómo se portaron? A ver, ¿cómo te portaste en esta semana que yo no estuve? ¿Qué está haciendo el papá? Pidiéndole cuentas a sus hijos. Te dije que no te portaras de esta manera, ¿por qué lo hiciste? Te dije que no pelearas, te dije que no hicieras esto, te dije esto otro, ¿por qué me desobedeciste? ¿Qué crees, que yo soy pintado? ¿Qué crees, que yo nomás hablo nada más por hablar? ¿Qué crees, que mi palabra no es una autoridad? ¿Qué crees, que mi palabra no tiene valor, no tiene peso? ¿Por qué lo hiciste? ¿Me vas a ignorar cada vez que yo me vaya? ¿Te vas a aprovechar? ¿Sí me explico? Amados, eso es lo que va a hacer Dios. Es un ejercicio práctico, sencillo, de lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Nos va a pedir cuentas. No hay que despreciar el señorío de Cristo. No hay que andar en concupiscencias, en inmundicias. Hay que someternos al Señor. Y dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amados, una vez más enjuiciados, así como cuando una persona es tomada en un acto de una infracción aquí en la tierra, que cometió un delito y va ante el juez, ¿qué es lo que pasa? Lo detienen unos días hasta que se hace su proceso, se va llevando su proceso, y si está realmente comprobado su caso, ¿qué es lo que hace el Ministerio Público? Lo turna o lo manda ante un juez, y ya este juez ve el caso, analiza lo que deja ver la parte ofendida y la parte en un momento dado que agravió, ve y juzga y dice: caray, sí hizo esto, sí cometió este delito, esto sí lo hizo con saña, no, esto sí se voló la barda, ¡zas! 80 años de cárcel, 60 años de cárcel, 20, 15, según el delito que cometió, es la sentencia. Amados, cuando Dios juzgue a una persona, no va a ser una sentencia como lo hacen aquí los jueces en la tierra, va a ser por toda la eternidad. Ojo, pero no una eternidad injusta, es un juicio justo. Dios va a juzgar con justicia. Al que hizo lo bueno, lo va a premiar como no tienes idea, como no tenemos idea. Los va a premiar, pero aquellos que hicieron lo malo, no me tomaste en cuenta, te burlaste de mí, me ignoraste, los va a juzgar con justicia, con mano severa. Dice en el libro de los Salmos 7:11 que Dios es un juez justo, es un juez justo, y no como los jueces que de repente nos encontramos aquí en México, que se venden o que son injustos. No todos, pero sí muchos. Dios es un juez justo. Hebreos 6:1 y 2 dice de la siguiente manera: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, versículo 2, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amados, eso es lo que va a pasar. Dios va a juzgar a los seres humanos, sean sus obras buenas o malas, por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Por último, Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Va a haber un juicio. Aunque tú no quieras asistir a ese juicio, aunque tú no quieras estar, no lo podrás evitar. No lo podremos evitar. Dice la Escritura que va a decir la gente: yo me quiero esconder, que caigan las montañas y me cubran, o aunque te vayas a la más profunda mar. Vamos a ser trasladados, llevados, aunque estés muy escondidito donde tú quieras. Mira,
ante el ojo de Dios, nadie queda oculto. Todos vamos a estar. Todos vamos a estar. Yo voy a estar. Todos vamos a estar. Por eso debemos estar preparados. Tú debes de estar preparada para rendir cuentas con el Creador. Hay un dicho que dice: el que nada debe, nada teme. Pero el que sí debe, ¿cómo está? ¿Qué dice la Escritura? Huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Cierto o no? Esa conciencia atormentada. No me quiero morir todavía, no quiero estar. ¿Cómo no? Ya, de una vez. ¿Sí? Amados, tengamos temor de Dios. Preparémonos. Meditemos en nuestros caminos. Meditemos en nuestros pasos, en nuestros pensamientos. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo te encuentras tú el día de hoy delante de Dios? ¿Cómo estamos todos? ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Estás preparado? No te dejes engañar por las sectas, por las religiones que dicen: no, a final de cuentas Dios a todos nos va a perdonar porque Dios es amor. No, amado, no nos engañemos. Algo que no les comentaba yo en el estudio anterior era de que ha habido personas, Dios les ha permitido ir al infierno y volver a regresar, y han dado testimonio de ese lugar, pero la gente no les cree. Mucha gente no los cree. Está engañando, soñó, esto, lo otro. Es incrédula. Pero luego llega un fulanito de tal, nada más porque es fulanito de tal o fulanita de tal, hasta se le cae, con respeto lo digo, la baba. Y a él sí le cree, y a ella sí le cree, porque es el líder, porque es esto, porque es aquello, porque es este o lo otro. Amados, la Biblia hay que creerla. La palabra de Dios es clara. Hay que estar preparados. Hay vida después de esta vida. Vamos a estar en la otra vida, en la eternidad, en un juicio, a lo cual algunas personas, estudiosos, dicen que es el juicio final. El juicio final. Hemos visto decenas de versículos que nos dejan ver, que nos gritan que va a haber un juicio final. A más no poder, nos están gritando: va a haber un juicio final. ¿Estás preparado para ese juicio? ¿Estás preparada, amada persona? ¿Estamos preparados? El que nada debe, nada teme. Pero el que sí debe, debe de temer. Debe de temer. Cerremos nuestros ojos, por favor. Tú eres Dios, eres mi Rey, eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey y eres Señor. Tú eres un Dios santo, eres un Dios justo, eres un Dios amoroso, y te damos gracias por eso, Dios del cielo, porque eres un Dios amoroso, porque eres un Dios misericordioso, porque eres un Dios santo, pero también porque eres un Dios justo y que no tendrás por inocente al culpable. Y también te damos gracias porque eres un Dios que su mano no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para no oír. Tú eres Dios, eres mi Rey, eres
y con mi voz declararé que tú eres Rey y eres Señor sobre un trono de justicia. Te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinarás. Señor amado, como decimos aquí en México, el que nada debe, nada teme. Y si hay alguien que nada debe y nada teme, es porque tú has tenido misericordia de él y de ella, Señor. Es porque tú les has limpiado de sus malos pecados, de sus malas maneras de vivir, Señor. Tanto de corazón, tanto externamente, Jesús. Porque tú has limpiado su conciencia de obras muertas, Jesús. Pero, Señor amado, tu palabra dice que aquella persona que hace lo malo, su fin es camino de muerte. Mas sin embargo te pedimos, Jesús, que venga el temor de Jehová sobre todo, Señor. Que venga el temor tuyo sobre cada uno de los que estamos aquí presentes. Oh Señor amado, porque Jesús, no queremos defraudarte. No queremos volver atrás, Señor. No queremos, Señor amado, pisotear tu sangre. No queremos abusar de tu gracia, Señor. No queremos ofenderte. Por eso pon temor en cada uno de nosotros aquí presentes. Y ayúdanos, Jesús. Ayúdanos a amarte como tú te lo mereces. Tú eres Dios, eres mi Rey, eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey y eres Señor sobre un trono de justicia. Te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinarás sobre un trono de justicia. Te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinarás. En mi vida reinarás. Sobre un trono
de autoridad. Te has sentado en majestad, oh Jesús, para juzgar tanto al judío, tanto al griego, tanto a cristianos o no cristianos.